Muy bien, voy a compartir unos minutitos. A ver, un momentito. Bien, según nuestros sílabos que les había mencionado, ¿ya? Estaba como última parte o una clase que debíamos, porque una habíamos repetido 2 veces, que era, creo, el plan de cuidados. Era admisión, transferencia alta del paciente, recepción y entrega de turno, ronda de enfermería y registros. ¿Qué documentos tiene una enfermera o maneja la enfermera dentro de su historia clínica? ¿Ya? Entonces lo vamos a ver ahora mismo esto. Muy bien. Primero que nada tenemos que saber que dentro de la historia clínica hay varios formatos que va a trabajar la enfermera, ¿ya? Varios formatos y que asumo por el tema de las notas de enfermería, el SOAPIE, el PAE, dentro de sus sílabos les está pidiendo, ¿ya? Porque me imagino que también en otros cursos como gerencia o en otros cursos como procedimientos, no lo sé, dependiendo de sus sílabos, tal vez han llevado ese punto de historia clínica. La historia clínica es un documento médico legal, la cual está compuesta por varios formatos, que justamente les está pidiendo sus sílabos, como la hoja de alta, las notas de enfermería, los registros, etcétera. Incluso la hoja de alta, también nos habla o nos pide el sílabus la referencia también, cuando el paciente, por ejemplo, está tan complicado que ya no puede manejarle el hospital por su nivel y tiene que hacer la referencia a un hospital de mayor complejidad o tal vez la contrarreferencia, cuando ya el paciente está estable en ese instituto especializado, por ejemplo, el INEM, y tiene que retornar a su centro de primer nivel de atención para que pueda cumplir con su tratamiento. Entonces, todo lo que está pidiéndole sus sílabos entran a tallar dentro de la historia clínica, ¿ya? Muy bien. Como le estaba indicando, la historia clínica es un documento médico legal que surge del contacto entre el profesional de la salud, ¿ya? Médico, puede ser un psicólogo, un asistente social, un enfermero, un odontólogo y el paciente, donde se va a recoger la información necesaria para la correcta atención de nuestros usuarios, sabiendo que ya no se les llama, ojo, paciente, se le llama cliente o usuario porque hace un uso de nuestros servicios, pero que le llamamos muchas veces, optamos por decirle de esta manera incorrecta paciente, porque se relaciona mucho por el área de salud, pero ya saben ustedes que no debería decirse así. La historia clínica es un documento válido desde el punto de vista clínico legal. ¿Por qué? Porque va a recoger la información de tipo asistencial, preventivo y social. La historia clínica, estimados alumnos, te puede ayudar a ti como enfermero cuando tengas un problema legal con un paciente, pero también es aquel que te puede meter en problemas, ¿no? Si en caso el paciente fallece en su turno y no has detallado el motivo, el horario, se presta a pensar otras cosas cuando vemos enmendaduras en la historia, el uso del liquid paper, corrector, lapiceros, esos lapiceros ahora que salen para poder borrar la tinta, que es creo tinta líquida. Todo ello se presta a pensar que hay una alteración en la historia clínica. Entonces, mucho cuidado porque lo que te puede ayudar o te puede sacar de un problema legal, pero a la vez también te puede perjudicar es la historia clínica del paciente. Bien, ¿cuál es la finalidad? La finalidad primordial es recoger datos del estado de salud del paciente con el objetivo de que estos datos, cuando las obtenga, nos ayuden a facilitar la asistencia sanitaria, ¿no? Puede considerarse que la historia es el instrumento básico para un buen ejercicio sanitario, porque sin la historia es imposible que el médico pueda tener con el paso del tiempo una visión completa y global del paciente para prestar su asistencia, ¿no?
Nos va a ayudar bastante en este caso a todo el equipo multidisciplinario para que este paciente, por ejemplo, que tenga 3 meses hospitalizado, 6 meses hospitalizado, le ayuden al médico o cualquier profesional a tener una visión amplia sobre el estado de salud del paciente. Muy bien. ¿Cuál es la importancia de los documentos que conforman la historia clínica? Tenemos la importancia en la docencia e investigación. A partir de las historias clínicas, pueden realizarse estudios e investigaciones sobre determinadas patologías, publicaciones científicas. Por ejemplo, chicos, ahora por el tema del COVID, se van a dar múltiples investigaciones y ya se están dando investigaciones en esa área. Por eso es que salen una indicación, otra indicación, ya no podemos usar la hidroxicloroquina, podemos usar la hidroxicloroquina. Ahora he leído un artículo que está, o bueno, algo parecido, que posiblemente ya se quite del mercado el uso de la hidroxicloroquina con la acitromicina para tratamiento COVID. Entonces, cada día, cada tiempo, va mejorando la parte de investigación. Y cuando queremos hacer un estudio analítico, un estudio o retrospectivo, un estudio correlacional, no lo sé, nos va a ayudar mucho la historia clínica, o ver tu lista de cotejos, no lo sé. Entonces, todo eso nos va a ayudar la parte de los registros de enfermería. Tenemos también que es importante para la evaluación de la calidad asistencial. ¿Por qué? Porque es considerada por las normas deontológicas y por las normas legales como un derecho del paciente derivado del derecho a una asistencia médica de calidad. Es importante a nivel administrativo porque la historia es un elemento fundamental para el control y gestión de los servicios médicos de las instituciones sanitarias, ¿no? Bueno, en la parte administrativa también se maneja mucho la historia clínica, ¿no? Se controla, se ve la gestión, ¿no? De los servicios sanitarios. E incluso cuando el paciente se va de alta, no es que la historia viene y ya lo rompemos, se fue de alta. No, pasa a inspectoría, pasa a ser evaluado. Y cuando algo no está claro, ¿no? Esa historia clínica tiene que nuevamente tomarse en cuenta una revisión adicional. A nivel médico-legal, puede considerarse como una acta de cuidados asistenciales, claro, porque ahí está tu plan de cuidados, o también el plan de cuidados que indica el médico. En la parte médico-legal es importante porque nos ayuda esas notas de enfermería, esas notas del médico, bueno, de él, nosotros de enfermería, a dar un testimonio documental porque está escrito sobre actos clínicos y conducta profesional. No sé si ustedes se han dado cuenta, hay un momento en la cual dentro de las notas, todas las enfermeras, ojo, todas las enfermeras, al finalizar su turno, indican, se brindó comodidad y confort. Y yo les pregunto a veces, ¿no? Para ustedes, ¿qué significará comodidad y confort? Porque solo lo escriben, porque justamente viene ese punto. Es un testimonio documental sobre el acto clínico, quiere decir sobre tus procedimientos, cada cuántas horas lo has hecho, en qué momento se sintió mal el paciente, en qué momento le dio un paro, en qué momento falleció. Y también es importante por una conducta profesional. Tienes que poner en tu historia, se brindó comodidad y confort. Quiere decir que estás brindando a tu paciente, lo estás dejando limpio, bañadito, cómodo, ¿no? Bien tendido su camita, cambiado el pañalito. Eso es comodidad y darle confort. Que sí lo hacemos, pero no llegamos a ese confort que debería ser, ¿no? Pero que por estar registrado en la historia clínica, nos están midiendo la conducta profesional. Como tercer punto importante es porque es un instrumento de dictamen pericial. Quieren, por ejemplo, la familia hacer una denuncia, una demanda, no lo sé, porque
fue negligencia médica y estuvo la enfermera de sala que no contó las gasas, no contó los dressing, recurren a la historia clínica. Y esa historia clínica lo evalúan y dan un dictamen pericial, ¿no? Empieza a evaluarse. Tal vez no es tu letra, con qué lapicero, quién selló ese turno, tal vez tú por buena saliste un rato a recoger, no sé, a tu hijo del colegio y por buena tu compañera te dijo, ya, yo te apoyo, me quedo en tu turno. Y justo sales y el paciente le da paro. ¿Y qué tiene que hacer tu compañera? Hacer las notas, ¿verdad? Las notas de enfermería, registrar, porque inmediatamente se lo van a llevar la historia. Y coge tu sello y con tu sello, ¡plá! Como si tú lo hubieses hecho. Pero luego viene la denuncia, empiezan a ver, como les digo, el acta pericial, ver la letra, de quién es, pero mi colega no tiene esta letra. Ya empiezan a observar la historia clínica. Entonces, mucho cuidado, por favor. Tengan en cuenta que la historia clínica es un documento legal. Bien, ahora vamos a ver las características de esta historia. Ojo, y de todos los documentos que conllevan la historia clínica. La historia clínica es confidencial. ¿No, chicos? Es confidencial, ¿por qué? Porque la historia clínica tiene un diagnóstico de mi paciente. Yo no puedo ir y divulgar, oye, colega, este paciente tiene VIH. Yo no puedo contar, sí, de la cama 35, de ahí. No, está prohibido. Yo no puedo divulgar su diagnóstico o tal vez los procedimientos que para el paciente le pueden dar vergüenza. Por ejemplo, no sé, una endoscopía baja, por ejemplo, no sé, ¿no? U otro procedimiento. Otra característica de la historia es que esta historia es única. Por cada paciente hay una historia clínica. No puede ser que el paciente Pepito tenga 3 historias. No. La historia es legible. Yo no puedo escribir con una letra que parece de la época de que hacían los jeroglíficos. Ya, yo no puedo escribir así. Si bien estoy licenciada, pero los doctores escriben, parecen puras L's y F's. Ya, pero no debemos nosotros escribir así. Ya, mucho cuidado con eso, tiene que ser legible. Luego tu E parece F, tu A parece U. También esta historia clínica, ¿ya? Es integral. ¿Qué quiere decir? Que como es integral, esta historia clínica va a estar a la mano de cualquier persona, ¿ya? Puede usarlo el psicólogo, puede usarlo laboratorio, ¿no? Cualquier persona, cualquier profesional de la salud que venga a evaluar al paciente, ¿ya? Es secuencial porque la historia clínica tiene un orden, los formatos que hay adentro tienen un orden. No es que a mí se me antoja primero poner la hoja de evolución, luego la nota del médico, luego del laboratorio, no. Tiene un orden la historia clínica. La historia clínica tiene racionalidad científica. Quiere decir que todo lo que yo estoy escribiendo en mi historia clínica tiene un sustento científico, lo que siempre les dije. Si yo pongo se hace o se realiza cambio de exposición cada 2 horas, estoy aplicando mi método científico, porque la ciencia me dice que el cambio de posición ayuda a la buena irrigación sanguínea, ¿no? Por ende no va a ser una lesión por presión. Y por última característica, la disponibilidad, ¿no? La historia clínica está disponible, chicos. La historia no es de la enfermera, no es del doctor, que me lo llevo, que si quieren vengan aquí por la historia. No. La historia clínica es de todos los profesionales que vengan a atender a mi paciente. Y está siempre en un lugar visible, ¿no? En un está encima de todas las historias. Claro que en un momento dado el doctor se lo va a llevar unos minutos para evolucionar. La enfermera también se lo va a llevar para evolucionar, pero siempre va a estar a la disponibilidad de todos los profesionales que vengan a atender al paciente o cuando se le realice alguna interconsulta. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Usen el chat, por favor.
Ya, muy bien. Me dice Susan que todo bien. Ok. Vamos a ver ahora las generalidades de la historia clínica, la obligatoriedad de registrar y la numeración consecutiva. En las generalidades de la historia clínica, nos dice, la historia clínica debe diligenciarse en forma clara, legible, sin tachones, sin enmendaduras, sin intercalaciones. Por ejemplo, cuando yo dejo un párrafo y me salto al otro párrafo, ¿no? Sin dejar espacios en blanco y sin usar ciclas. Cada anotación debe llevar la fecha y hora en la que se realiza, con el nombre completo y firma del autor de la misma. Entonces tiene que ir su sello. Ustedes hacen sus notas, hacen su SOAPIE, su no sé, su PAE. Ustedes tienen que sellar esas notas de enfermería. Y obviamente, muy bien, gracias, hija. Gracias, Rocío. Entonces, ustedes tienen que sellar. Y ese sellito, ojo, tiene que ir el logo de su hospital, su nombre, su apellido, su número de colegio y luego su autógrafo, ¿no? Que es su firma. Cuiden mucho, estimados alumnos, sus sellos. No estén dejando sus sellos. A mí ya me pasó también que a veces dejamos el sello y a veces, no sé, un ejemplo les doy así, ¿no? En vacunas. Yo estoy vacunando y están usando mi sello, obviamente está correcto. Pero imagínense que ese día estamos de turno 2 colegas. Entonces yo me voy a NEO a vacunar a los recién nacidos y mi colega se queda en el servicio de vacunas. Entonces, ¿qué hacía a veces la técnica ¿no? Por buscar lo más rápido, lo que encontraba a la mano? La colega que se quedaba en el servicio vacunaba a los adultos o a los niños, ¿no? Pero más que nada adultos porque se les da la tarjeta. Y los que ella vacunaba los estaba sellando, valga la redundancia, con mi sellito, ¿no? Cuando lo correcto es que el personal técnico pregunte, ¿no? Licenciada, ¿dónde está su sello para colocar, ¿no? Con el que es de usted. Pero no, ellas yo lo dejaba en el cajón, cogieron y sellaban con eso. Y el problema fue después, porque ustedes saben que la vacuna del neumococo, que se estaba colocando desde el año pasado, no sabíamos cómo iba a reaccionar a los adultos mayores, porque los niños menores de 5 años dentro de su calendario, les comentaré que no había reacción, solamente dolor local. Y la penta era la más dolorosa, pero que sin embargo en los adultos mayores hubieron muchos inconvenientes al inicio del uso de la neumococo, porque estaban causando que la zona de aplicación se les ponga rojo, como una celulitis, que esté caliente, que se inflame, incluso que hagan fiebre. Entonces, como era nuevo la aplicación de esta vacuna para los adultos mayores cuando se indicó su uso para esa edad, la verdad que no pensábamos que iban a reaccionar así, porque el adulto mayor, yo asumo, trato de entender, su músculo ya está más flácido, en cambio la del bebé es un músculo, ¿no? Más durito, pero del adulto está más flácido, entonces asumo que también por ello tenía esa reacción. Entonces llegaban bastantes pacientes, pero no solamente con mi sello, con el sello de otras colegas, ojo, asustados los abuelitos, ¿no? Diciendo que porque su brazo le duele, está rojo, etcétera. Entonces, yo trataba de recordar, perdón, ay, Dios mío, yo trataba de recordar del paciente. ¿Y cómo nos dábamos cuenta que yo no le había colocado? Cuando vemos en su tarjeta la fecha que coloca, ¿no? Que se aplica, vamos a imaginar un 18 de octubre, y cae un miércoles. Y ese miércoles yo no roto los miércoles. Yo trabajo, pónganse ustedes, martes, jueves y sábado. Entonces era ilógico que yo ese día haya vacunado a ese paciente porque no he estado de turno. Y se saca la conclusión que han estado usando el sello de la colega que no ha estado de turno, cogiendo su sellito, cuando la que vacunó fue otra enfermera. Ahí nos volvimos un poco más especiales con los sellitos. Entonces tengan mucho cuidado, se pueden meter en un problema legal. Obviamente este es algo pequeño, lo que les he mencionado, pero Sí, cosas así podría pasar. sí, Sí. mira, donde yo trabajo sucedió un caso en el que un paciente subió de emergencia y que, bueno, vino en camilla, estaba desaturando todo y la enfermera, eran dos enfermeras. Una le dijo, hazme el favor de hacer el ingreso al paciente. Y entonces ella fue de amable, le hizo el ingreso, pero no era su paciente, sino era de la otra enfermera. Entonces ella hizo el ingreso todo y a las 3 horas el paciente fallece.
Entonces, y el familiar lo denunció porque dice que el paciente solo ingresó para estabilizar por manejo médico, no para que muera en el piso. Entonces, justo mi jefa estaba diciendo que tú por hacerle el favor a la compañera, tú también estás involucrado en el caso que van a investigar. Entonces, tú debiste darle todo el paciente desde que ingresa a tu colega. O sea, ella tenía que ser responsable desde que ingresó hasta el deceso. Pero ella, por ayudarla a todo eso, se involucró también. Gracias por compartirnos, hija. Sí, eso ya es, por ejemplo, un caso más delicado, que te puede costar la pérdida de tu título profesional, que te puede costar de que por un tiempo no labores, o también la pena privativa de tu libertad y que nunca más ejerzas como enfermera. Pierde valor tu título. Entonces tengamos mucho cuidado, chicos. Tal vez vamos a aprender, pero la idea no es aprender de las malas experiencias, ¿no? La verdad, mi caso no fue que yo también lo dejé en el cajón, sino que suele pasar que termina tu turno, ¿no? Y te olvidas siempre el sellito en el cajón, porque yo tengo mi lugar secreto donde escondo mi sello, porque también traérmelo acá es que no me lo pueda, o me olvide, ¿no? Llevarlo luego en mi turno. Y de ahí se aclaró en una reunión, ¿no? No estén usando los sellos ajenos, sino usen el sello de la enfermera que está de turno, ¿no? Entonces se tuvo más cuidado. Entonces imagínense cosas más graves, áreas de emergencia, hospitalización, ¿ya? Muy bien. También nos habla de la historia clínica, ¿ya? Que es obligatoriedad del registro. Los profesionales, técnicos y auxiliares que intervienen directamente en la atención a un usuario tienen la obligación de registrar sus observaciones, sus conceptos, decisiones y resultados de las acciones en salud desarrolladas conforme a las características señaladas en la presente resolución. ¿Qué quiere decir? Nosotros como enfermeros tenemos que registrar nuestras observaciones, tus decisiones y tus resultados. ¿Se acuerdan? Tu plan de cuidados. O sea, tú no puedes omitir. Si el médico, por ejemplo, así les voy a decir este ejemplo para que puedan entenderme, manda, por ejemplo, en vacunas, cuando la mamá, el bebito, perdón, nace, da luz y la mamá es hepatitis B, sabemos que va su BCG, su vacuna BCG, su vacuna hepatitis, y va en este niño de mamá hepatitis, va y tiene que colocarse obligatoriamente la inmunoglobulina. Esta va, bueno, no es vacuna, pero lo usamos dentro de esto, si no es una inmunoglobulina. Va colocado, pero viene en dosis internacionales. Entonces, nosotros, ok, Sandy, no te preocupes. Nosotros, en el caso de nosotros, los enfermeros, sabemos que porque es mamá con hepatitis, sabemos que a su bebé tenemos que colocarle la inmunoglobulina inmediatamente y obviamente con sus 2 vacunas que ya les mencioné. Pero yo como enfermera no me voy a mandar sola. Tiene que estar registrado en la historia clínica. Me ha pasado que he ido con mi coche corriendo para ponerle su inmunoglobulina al bebé y le pregunto a la colega, ¿el bebito ya nació? Sí, tal bebito, tal cama. Ya, le digo, préstame tu historia, quiero corroborar que el médico haya puesto la dosis. Nosotros sabemos como enfermeras, chicos, de que el doctor no me va a ponerme fácil. Hay doctores que bien me ponen ya en mililitros para poder cargar en mi tuberculina. Y hay otros doctores que me dan en unidades internacionales y que tengo que aplicar mi regla de 3 simple. Cual fuese como me pone, yo le cargo o aplico mi fórmula. Pero la idea es que tú como enfermera tienes que comprobar que esté en la historia. Me ha pasado, por no decir varias veces, que voy y la enfermera me dice, uy, ya se fue ya el doctor, amiga, no responde, me dice. Yo le digo, mira, yo tengo la vacuna acá, ya la voy a abrir y una vez abierto ya no dura, lo tengo que desechar. Entonces ya es bajo tu responsabilidad si el bebito se queda sin vacuna. Entonces yo tampoco, chicos, tampoco voy a ponerme a discutir con la colega que no tiene la culpa. Por eso les digo que ahí viene tu ética, tu forma de hablar, tu trato con tus colegas, ¿no? Pero si este bebito no indica en la historia clínica, yo no le puedo colocar. Y la colega me observa, ¿no? Y me dice, ¿pero qué es lo que necesitas? ¿Necesitas que todavía esté en la historia? Y yo le digo, ella me dice, perdón, a mí, ¿no? Pero usa la dosis estándar.
Y yo le menciono, ¿no? Y le hago hincapié, mira, le digo, vamos a imaginar María, ¿no? Mira, María, si bien es cierto hay una dosis estándar, pero yo no puedo colocar esa vacuna porque solamente le corresponde a los bebés de madres con hepatitis. Y el único que puede dar la indicación es el doctor. Yo no me puedo lanzar y colocarle esta vacuna. Solamente la que sí le puedo colocar, sí o sí, es su BCG y su hepatitis. Bueno, amiga, si no te contesta, ¿no? Simplemente no le voy a poder colocar y bueno, tomaré mis notas también de enfermería porque la verdad es que luego yo no quiero problemas que el bebito no se le vacunó. Yo vine, le traje la vacuna, ¿no? Está dispuesto a colocarse la vacuna, pero el problema es que el doctor no ha colocado en sus notas de médico, ¿no? Que es que se coloque el bebito esta vacuna. Estaba la interna de medicina, miren chicos, estaba la interna de medicina, la que siempre el doctor deja con su sello, ¿no? Y la interna le llamaba el doctor, le llamaba, y tampoco respondía el médico. Bueno, entonces yo tampoco puedo estar parada media hora, ¿verdad? Una falta de respeto porque yo también tengo que retornar a mi servicio. Entonces, me regresé, le dije, bueno, yo ya me estoy retirando a mi servicio, sí, estoy hasta las 5 de la tarde en el servicio, máximo 6. Si el médico llega a contestarte, bueno, se podrá colocar hoy día el niño, el bebé se le podrá colocar la inmunoglobulina, pero nosotros no hacemos noche. Me regresé, chicos, porque tampoco podemos nosotros estar parados esperándole, pues, ¿no? Y durante el turno, a la 1 de la tarde, que es horario de refrigerio, me llama la colega y me dice, ya, mire, ya está en la historia clínica, ya la interna lo puso, llamó al doctor y lo puso. Yo dije, la interna lo ha colocado, ¿no? Ustedes no se hagan problema, estimados estudiantes. Puede haber escrito la interna, pero mientras esté escrito en la historia clínica, cualquier letra, porque el problema va a ser para ellos, y el sello del médico, yo le puedo administrar la inmunoglobulina. Pero era la 1 de la tarde. Entonces le dije, bueno, a las 2 me estoy acercando, amiga, porque estoy ya en refrigerio. Y ese es tu derecho como enfermera. Además, 1 hora más no le hace daño ojo al niño. Puede colocarse dentro de sus 12 horas. Pero para el día siguiente ya no iba a poderse colocar, iba a perder su inmunoglobulina. Entonces fui a las 2 de la tarde y yo tampoco a ciegas me he ido a vacunar, por más que me lo ha dicho de manera verbal. Préstame tu historia. Y la colega me observaba, ¿no? Tenía una mirada como que tanto desconfías, pero no es desconfianza, chicos. Es el problema legal al cual te puedes meter. Cogí la historia y le digo, a ver, amiga, no encuentro, ¿no? ¿Dónde está? Y bueno, me ayudó y sí, ahí decía, ¿no? Inmunoglobulina, dosis única, ¿no? Y su sello del doctor que lo tenía la interna. ¿Ya? Y le colocamos la inmunoglobulina. Entonces, cosas así te va a pasar y eso también tienes que registrarlo. Nosotros también tenemos en el servicio un Excel de los niños con fecha y hora que se vacunaron la inmunoglobulina. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que saber que tenemos la obligatoriedad de registrar cualquier decisión, cualquier concepto o cualquier observación de nuestros pequeños o nuestros pacientes grandes, ¿no? Es decir, pacientes de neonatología, de pediatría, de OSPE, etc. Pero tenemos que registrarlo en la historia clínica. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Todo claro, Miss. Disculpe, soy León. Quisiera más adelante que nos explique sobre el caso clínico, cómo se pone en dominio, pero creo que esto va al finalizar ya. Ya, ok. Ya, está bien, chicos, no se preocupen. Gracias. Y en la parte de numeración consecutiva de la historia clínica nos dice todos los folios que componen la historia clínica deben enumerarse en forma consecutiva. Los tipos de registro por el responsable, en este caso de diligenciamiento de la misma, ¿no? Bueno, cuando se va a hacer algún tipo de revisión, porque hay un problema legal, ¿no? Y se va a hacer algún tipo de diligencia, observación, etcétera, la historia clínica se hace una especie de foleo, ¿no? Se empieza a numerar de manera consecutiva para que lleve un orden del numeral o el total de hojas que tiene la historia clínica. En las formas de registro tenemos para registrar fichas,
Por ejemplo, la enfermera puede registrar fichas de confección manual o manuscritos. Por ejemplo, usamos el famoso GIS que tenemos que llenar, ¿no? Con el lapicero y el GIS. Tenemos también algún tipo de documento que podemos nosotros escribir, por ejemplo, la hoja de nota de enfermería, pero que puede elaborarlo o puede perfeccionarlo otro hospital o puede usar el formato general, ¿no? Y se tiene que escribir. Un momentito. Luego también tenemos aquellos registros que son en computadora, algún tipo de programa. Por ejemplo, les comentaré que el Hospital San Juan de Lurigancho hace unos días ha tenido una capacitación porque se van a usar también las historias clínicas en computadora, ¿ya? Programas de computación que son complejos, son útiles en instituciones públicas o privadas, permite centrar la información, sí, cuando se usa la computadora, pero es un poco tedioso, ¿no? Los integrantes del equipo de salud pueden acceder también a la información de la historia clínica, cuando en este caso es por computadora, ¿no? Las partes de la historia clínica, tenemos ahí la anamnesis o diálogo directo o indirecto, el examen físico, que ustedes ya lo han hecho en su PAE, los exámenes complementarios. El examen físico, no se olviden que siempre es de céfalo-caudal, de la punta de la cabeza, pues a la punta de los pies, ¿no? Y también ahora el examen físico, creo que eso mencionó su compañera, se trabaja por dominios, ¿no? De acuerdo a tus dominios. Hay otros también que trabajan de acuerdo a las teorías de enfermería, ¿no? Teorías de Dorotea Oren, Calista Roy, también lo puedes trabajar, pero ahora se trabaja por dominio. A ver, uno de ustedes indíquenme un dominio, a ver, para hacer un ejemplo. Dominio de la protección. ¿Dominio de qué? Seguridad y protección. Ya, dominio de seguridad y protección. Vamos a imaginar que nuestro paciente es un paciente lúcido, ¿no? Que se mueve, pero ya es un adulto mayor que tiene Alzheimer, ¿no? En seguridad y protección, yo tengo que velar porque mi paciente esté bien, que esté seguro en su cama. Y en mi evaluación física, cuando llego, ¿no? Dominio, seguridad y protección, ahí empiezo a evaluar el paciente, se encuentra en cama, ¿no? Vamos a imaginar con sujeción mecánica, tal vez esté las manitos amarradas, ¿no? No orientado, ¿no? Con signos de, no sé, o facies de incomodidad, etcétera. Entonces, ahí ya estoy evaluando en ese dominio. Eso también podrían ustedes hacerlo por dominio. Algunos grupos me preguntaron si lo podían hacer por dominios la evaluación. Sí, se trabaja ahora incluso por dominios. Los exámenes complementarios son aquellos exámenes o interconsultas de laboratorio que va a tener mi paciente. Exámenes de sangre, de placa, tomografías axial computarizadas, ecografías, radiografías, etc. Luego viene el diagnóstico, ¿ya? En el diagnóstico, chicos, vamos a ver qué es lo que presenta el paciente, ¿no? ¿Cuál es su malestar? ¿Cuál es su dolor que la queja? Por el cual está el paciente en emergencia, en OSPI, etc. Un ratito. Un minutito. Perdón, chicos, un poquito de agua tuve que tomar porque si no me atoro. Luego tenemos el consentimiento informado, ¿no? Es aquel consentimiento que se le hace firmar al paciente
para que él pueda autorizar algún tipo de procedimiento invasivo o no invasivo. Pero en su mayoría son procedimientos invasivos por el cuales el paciente tiene que firmar. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profesora, buenos días. El diagnóstico que menciona acá de la secuencia de las partes de la historia clínica, ese es el diagnóstico médico, ¿no? Exacto, sí, claro, hay diagnóstico médico, porque abajo está de nosotros, miren, notas de enfermería. ¿Correcto? ¿Sí? Sí es. Me hizo una pregunta, ¿esta Sí, elaboración se hace en cada paciente a pesar, por ejemplo, que tengas bastante, o solamente en casos especiales, por así decirlo? no te escuché bien, hija, dime, fuerte, levanta tu voz. Fue un poco mal la voz. ¿Esta elaboración se hace en cada paciente que tenemos, a pesar que tengamos bastante, o se hace de manera específica, por así decirlo? Ya, sí te entendí, pero ¿cuál es lo que se hace de manera específica? ¿A qué te refieres? ¿Al diagnóstico o a cuál? A todo en general, a lo que le corresponde a lo que es la enfermera, ya que tengo entendido que Ya. también lo que ven MAE, que llevamos lo que es las notas de enfermería, por así decirlo. Claro, nosotros solamente es cierto, lo que dice su compañera, hacemos las notas, ¿no? El alta también hacemos cuando se va de alta. Claro que el alta obviamente lo hace de la mano con la epicrisis el médico, pero digamos que nosotras somos las que supervisamos toda la historia que esté completa. Si por ejemplo le faltó un examen, ¿quién es el que tiene que pegar el examen y el resultado a la historia clínica? La técnica, tiene su gomita, lo pega ahí. Pero imagínense que la técnica se olvidó, lo dejó en su chaqueta, lo dejó por un cajón. Y tú estás reportando a tu colega, se le tomó una placa, no, perdón, se le tomó un examen de sangre y su resultado es, y te das cuenta que no está en la historia. Entonces, quieran o no, la enfermera está supervisando que la historia esté correcta, esté llenada, que no esté debiendo alguna información, tanto el médico o tal vez el de laboratorio. ¿Ya? ¿Ya, chicos? ¿Sí? ¿Me entienden? Muy bien. Profesora, Entonces, sí, dime, te escucho. profesora, acerca de, ¿el profesional de enfermería es el que está más con la responsabilidad de la historia clínica o de los demás profesionales? ¿A quién, si es un extravío o una pérdida de una historia clínica, quién es el que responde por eso? Buena pregunta. Bueno, si se pierde la historia, eso sí no nos van a echar la culpa, porque la historia está en el estar de enfermería. Es decir, el estar de enfermería, bueno, no tiene una especie de un soporte, una especie de un escritorio grande, y ahí están las historias sobre la mesa, ¿no? Separaditas. Entonces cualquiera puede coger la historia, viene el psicólogo, viene el psiquiatra, le hace la evaluación porque es una paciente violada, no sé, ultrajada, o que vino con una enfermedad o le hizo una ruptura vaginal, no lo sé, y vino por un sangrado, etcétera. Viene el psiquiatra, viene el psicólogo, hace sus notas, su sello y el profesional deja ahí la historia. Entonces, no puede haber una responsabilidad legal para uno, sino sería para todos los que han podido coger la historia clínica, desde el técnico hasta otros profesionales. Pero obviamente, digamos que la historia siempre está al 100% en nuestras manos. Recordemos que la historia se queda en el área, en el servicio de emergencia, de HOSPI, ¿no? Y el médico solamente viene, hace su visita médica, su evaluación, sus indicaciones médicas, que es lo que va a tomar de tratamiento, etcétera, y luego se retira. Entonces se asume, ojo, pero no se responsabiliza tampoco, pero sí tiene un poco de responsabilidad. Se asume que la responsabilidad es del servicio, ¿no? De todos los que hacen uso en su mayoría de la historia clínica. Entonces, sí, chicos, nosotros tenemos prácticamente que estar observando mucho que esté lleno y correctamente completo la historia clínica, ¿no? Si hay algún examen porque falta recoger, también tenemos que gestionar que se recoja ese examen para que vaya anexado a la historia clínica. Muy bien. ¿Alguna pregunta Profesora, más?
Otra cosa, usted mencionó sobre no escribir siglas, pero en el caso de que escribimos, por ejemplo, intramuscular o endovenoso, siempre tomamos las letras E, B o IM. En ese caso, ¿cómo está permitido? Ya, sí. Miren, hay mucha controversia con eso. Yo les voy a hablar lo que dice la teoría. La teoría dice que no. Ahora les voy a decir la parte práctica. Desde que yo tengo uso de razón en la parte hospitalaria, he visto que usan un montón de siglas, chicos. Por ejemplo, en aparente, regular, estado general, usan el AREG. En aparente, regular, estado nutricional, usa el AENG, ¿no? Entonces, eso dice la teoría, que no deberíamos usar abreviaturas, por ejemplo, pero que sin embargo lo usamos por el tema del espacio, por el tema del tiempo. Ahora, ¿ha habido problemas legales? No, porque son, digamos, abreviaturas que son de uso común, que se sobreentiende que es, pero que, digamos, como dice, aparenta regular, estado general o nutricional, digamos que no ponen en juicio el estado de salud del paciente, porque dice aparente, es lo que aparenta, ¿no? Ahí, como dice, te lava las manos como Judas. Entonces, no estás confirmando que esté en un estado desnutrido, porque no dice aparente regular estado nutricional. Entonces, eso vendría siendo un dato objetivo o subjetivo. A ver. Subjetivo. Exacto, solamente porque usaste la palabra aparente. Pero cuando tú confirmas, es un dato objetivo. Es un dato, en este caso, como dice su compañero, subjetivo, porque yo no coloco si está o no está nutrido o desnutrido, sino aparente estado nutricional. Entonces, por ese dato subjetivo, no hay forma de que me puedan medir, no hay forma que puedan comprobar un problema legal. ¿No? Bueno, eso ya, incluso les digo que ahora también en la Escuela de Derecho, les comento para que tengan cuidado, están habiendo ya cursos, están abriendo talleres, etcétera, para que puedan hacer una especialidad, y lo hay, claro, yo sé que lo hay, pero le están dando más realce, más importancia a los problemas legales por salud, a las negligencias, porque ahora han visto que también es un tema de ingreso, de lucro, obviamente, cuando hay problemas legales por estos pacientes, ¿no? Que mueren en aparente negligencia médica. Entonces también ellos, ahorita su ojo, ¿no? El foco para ellos de ingreso, de poder entablar un problema o entablar la parte legal es a través del área de salud. Así que tengamos mucho cuidado porque también estamos en el ojo de los abogados, ¿no? Dime, León, te escucho. Sí, Miss, lo que pasa es que yo tengo una consulta con los datos objetivos y subjetivos, porque en la literatura que he encontrado veo que, por ejemplo, el vómito se encuentra en datos subjetivos, pero también he encontrado que se encuentra en datos objetivos, por ejemplo, ¿no? En mi caso veía que vómitos con presencia de bilis. Entonces, si no tuviera la palabra presencia de bilis, yo lo pondría como subjetivo, porque es vómito, ¿no? Que el paciente me está refiriendo que solo tiene vómito, pero no lo palpo. Pero cuando si está internado y veo que tiene el vómito con presencia de bilis, entonces sí es un dato objetivo. Esa es mi duda. Sí, León, tienes toda la razón. Por eso es que justamente les decía, ¿no? Es como va a ir planteado. Porque si yo, por ejemplo, miren, yo coloco paciente refiere a haber vomitado, es subjetivo, a mí no me consta que ha vomitado. Pero si yo coloco, por ejemplo, el paciente durante su estancia, se le observa que realiza 3 vómitos seguidos en menos de 3 horas o 2 horas, ya sería un dato objetivo. Por eso es que les digo que los abogados ahora están viendo un negocio en el área de salud, porque por esa mínimo o mínima letra que pongas o que omitas, te puedes perjudicar en un problema legal, ¿no? Entonces es cierto, por eso tenemos que tener mucho cuidado en nuestras notas. ¿Qué estás escribiendo? Tal vez estás escribiendo algo en contra de ti misma y no te das cuenta. Entonces, Entonces, la redacción que nosotros hagamos en las notas es muy importante porque tiene que ser tal cual está plasmado lo que vemos, entonces, para evitar problemas.
Exacto, sí. Gracias. Es así como mencionas. Exacto, mucho cuidado por eso, ¿no? Mucho cuidado. Y si el doctor no viene, cuando el paciente se ponga mal, ustedes no se hagan problemas. Ya, doctor, no va a venir. Doctor, se le llama a las 9 de la mañana, entre el primer llamado no acude. Se le llama a las 10:15 y continúa sin querer venir e indica que está ocupado. Ya si el paciente fallece, aunque suene duro, no fallece porque tú no eres médico, no sabes algunas cosas, o cualquier problema, directamente ya en tu historia clínica está ahí escrito. Te lavas las manos, te evitas un problema legal y más bien el problema va a ser para el doctor. ¿Ya? Muy bien. Chicos, son 9:47. Vamos a dar un pequeño break de 15 minutos para tomar algo, podernos refrescar. ¿Ya? Y nos estamos viendo en 15 minutitos. ¿Ya? Listo, chicos. Descansamos entonces. Ya, muy bien, vamos a continuar entonces un momentito. Sandy, ya pasé lista. ¿No has estado cuando pasé lista? Miss, disculpe, ¿ya pasó lista? Quiero pasar recién. No he escuchado nada. Al inicio de clases. Miss, no, yo no. Como siempre sabe pasar después del receso, creo. Es que ese es el problema, ¿ve? Cuando nos confiamos. Supuestamente es como si ustedes estuvieran en sus clases presenciales de la UMA. Ya, después pasan los que faltan, ¿ya? Muy bien. Vamos a continuar entonces. Nos habíamos quedado en la parte que sus compañeros estaban formulando preguntas, ¿no? Con respecto a que su compañera León, por ejemplo, decía, ¿no? Que a veces hay datos que siendo objetivos a la par puede ir también siendo subjetivos, pero que esto denotaba si era objetivo o subjetivo, como estaba escrito, como estaba redactado tu nota de enfermería o como estaba redactado tu signo o tus síntomas, ¿no? Para yo determinar si es un dato objetivo o subjetivo. Porque cuando es un dato subjetivo, normalmente usamos, ¿no? El paciente refiere, el paciente indica. Pero cuando es un dato objetivo, usamos la redacción correcta para determinar que yo lo estoy comprobando, ¿no? En mi turno, la paciente hace 3 deposiciones líquidas, o no sé, 3 vómitos en menos de 2 horas, y ese dato se vuelve un dato objetivo. Bien, ahora tenemos también el consentimiento informado que les expliqué, que es cuando se va a hacer un procedimiento invasivo, una cirugía, el paciente firma ese consentimiento en donde se le informa los pros y los contras de esa cirugía, los riesgos y beneficios. Y si el paciente está consciente de ello en aceptar el procedimiento, ¿no? Y firma su consentimiento, ¿no? Recibe el nombre de consentimiento informado porque el paciente es consciente de tal procedimiento, de los pros y los contras, y la palabra informado porque antes de ese procedimiento yo le tengo que detallar a mi paciente, ¿ya? Yo le tengo que detallar a mi paciente. Ya piñas, después voy a volver a abrir para pasar asistencia. Luego de ello, tenemos la evolución. La evolución es cuando el médico, valga la redundancia, va a ir evolucionando sobre el estado de salud de su paciente en su turno, la evolución médica, ¿no? Cómo va el paciente, etcétera. Las indicaciones es algún tipo de terapéutica, procedimiento. Las notas de enfermería es lo que nos corresponde a nosotros, escribir nuestro ingreso, cómo ingresa el paciente, ventilando espontáneamente, con vía periférica el miembro superior derecho, con cánula binasal a 2 litros por minuto, etcétera, ¿no? El alta, ¿ya? Y la epicrisis, que es un resumen total del estado del paciente desde su ingreso. Y lo vamos a ver a continuación.
Dentro de la anamnesis, viendo el primer renglón, anamnesis tiene componentes. La anamnesis tiene esos componentes que justamente ustedes ya han hecho en su PAE, que es los datos de afiliación e identificación. La anamnesis compone también el motivo de consulta, señor, ¿por qué está viniendo? Por emergencia, ¿no? No sé, dificultad para respirar, por vómitos, náuseas. ¿Cuál es su enfermedad actual? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Ya? Fui paciente operado de apendicitis hace 2 años, ¿no? Y también tenemos, en este caso, la anamnesis sistemática, que esta anamnesis sistemática quiere decir que se va a evaluar, ¿ya? A través por sistemas, ¿no? Cómo va el paciente, etcétera. Entonces, tenemos que tomar mucho en cuenta porque todo esto de acá, ustedes lo han visto dentro de su esquema de su proceso de atención de enfermería. En los datos de filiación, viendo el primer punto de la anamnesis, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, apellidos y nombres, grupo étnico, la edad de mi paciente, el sexo, el estado civil, la residencia actual o anterior, su situación socioeconómica, su vivienda, su escolaridad, ocupación y deporte.